¿Por qué los hombres nunca vamos a ganar la batalla cultural? O al menos si seguimos así. En este capítulo vamos a ver pues, qué es, los desafíos y, en mi opinión, por qué no estamos ganando la batalla cultural. Para ello, primero me gustaría explicar qué es la batalla cultural y tengo una definición que personalmente me encanta. Batalla cultural es el enfrentamiento entre ideologías, valores y narrativas que buscan dominar el discurso social, cultural y político, que evidentemente, en nuestro caso, nos referimos a la desvalorización de la masculinidad. Es decir, lo que vemos en televisión, lo que hablamos en socialidad, lo que hablamos entre amigos, en la sociedad, los políticos, las leyes, todo esto es la batalla cultural. Otras personas lo hablan como woke o progress contra pues, gente pensante, ¿no? Izquierda o derecha. Todo esto es parte de la batalla cultural. Pero hoy en día los hombres estamos perdiendo esta batalla cultural. Porque ejemplos muy claros es hombres contra mujeres. Hoy claramente las mujeres son superiores en todo. Son más inteligentes, son mejores, tienen las leyes a su favor y los hombres somos potenciales algo, ¿no? Si no es que violines, es agresores, es malos. Otro ejemplo es, hoy es mejor ser de la comunidad LGBTQ, en particular trans, que ser un hombre heterosexual. Uy, si eres blanco y cristiano, bueno, eres el demonio. Y curiosamente en este caso me parece extraño, ya que la misma comunidad LGBTQ no es el que lo está diciendo. ¿Sabes quién lo dice? La televisión, la radio, las películas, los medios de comunicación, la ONU, los gobiernos. En sí mismo, la comunidad LGBTQ en ningún momento está pidiendo tener más derechos que los heterosexuales. Simplemente quieren tener los mismos derechos. Pero hoy eso es parte de la batalla cultural, en la cual tenemos tonterías como que un hombre que se siente mujer puede competir contra mujeres. Y de eso sí se discute. Pero cuando empezamos a hablar de los derechos de los hombres, ahí es cuando entran los desafíos. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, para empezar, hay varios desafíos que tenemos hoy en día. El primero, evidentemente, es la censura en redes sociales y medios de comunicación. Es más, en mi propio canal me doy cuenta que enseñan mucho menos videos míos que hablo en favor de los hombres que una persona nueva que esté hablando en favor de las mujeres. Por supuesto que nos censuran. ¿Saben cuántos creadores de contenido que están a favor de los hombres censuran sus videos, los tumban, no los dejan hablar? ¿O acaso tú ves en la televisión nacional entrevistas con personas que defiendan a los hombres? A lo cual me lleva al segundo punto, que es empezamos a etiquetar. Las pocas veces que en televisión aparecen personas que quieren defender los derechos de los hombres, que en ningún momento están pidiendo más derechos que las mujeres, simplemente tener los mismos derechos, que para empezar, eso era feminismo, era tener los mismos derechos hombres y mujeres. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace el entrevistador? Ah, entonces tú eres machista o misógino. Tú eres machista. No, no soy machista. Quiero tener los mismos derechos que una mujer. Entonces eres machista. Esa etiqueta constante de todo lo que hacen las mujeres es feminismo. Y cuando un hombre pide igualdad, no mejoría, igualdad, eres machista y misógino. Cuando en realidad estamos viviendo en un matriarcado y en misandria. Otro enorme desafío es la falta de apoyo gubernamental y político. No hay programas que ayuden a hombres, por el contrario, hay un montón de dinero que se ayuda a las mujeres, y el Instituto de la Mujer, y el Departamento de Equidad, y el no sé qué, y leyes desiguales. Pero hacia los hombres no hay nada. Incluso hay programas que son para mujeres, que cuando un hombre tiene exactamente el mismo problema, al hombre no lo van a ayudar. No, a ti no te podemos ayudar. Tienes un problema de salud mental, es solo para mujeres. Es un recurso para madres solteras. Si llega y lo pide un padre soltero, no, a ti no te puedo ayudar. Y otro enorme desafío que tenemos en la batalla cultural es evidentemente las artes. El claro ejemplo es el cine y la televisión, que en mi próximo capítulo vamos a hablar más sobre el tema de cine y televisión. Por favor, no olvides darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, ¿cuál es mi opinión de por qué estamos perdiendo la batalla cultural? ¿Sea contra el feminismo o el wokeismo? Es porque los hombres no nos estamos involucrando. Podemos discutir de todos los temas, pero en el momento que se habla de feminismo o de mujeres, nos da miedo, es tabú. Y que entiendan, en muchos lugares del mundo incluso ya está prohibido.
pues sí, en Inglaterra y muchos lugares de Canadá, hacer contenido que hable en favor de los hombres, olvídense de criticar a las mujeres, te pueden censurar si te va bien o te pueden mandar a la cárcel. Pero la falta de hablarlo socialmente, eso es lo que está generando tantos temas. Me preocupa que hay tanto creador de contenido, sean hombres o mujeres, que quieren hablar de hombres y lo único que discuten es que si el hombre tiene o no que ser proveedor, o que estamos buscando mujeres tradicionales. A ver, las mujeres toda la vida han trabajado, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial dejaron de trabajar por un tiempo y en los 70s empezaron a demandar que querían trabajar de nuevo y que querían empezar a tener trabajos que normalmente eran de hombres porque había oficinas, ya no eran físicos y entonces exigían eso. Pero toda la vida han trabajado y ya desde los 70s las mujeres trabajan. Entonces toda esta ideología de que si debemos o no ser proveedores me parece ridícula. Desde el 2000 hemos dejado de vivir en el feminismo. El feminismo se logró de 1970 hasta el 2000. Y hoy vivimos en misandria. Hoy te están quitando trabajos por diversidad, equidad e inclusión. Te están quitando espacios en escuelas, becas, universidades, trabajos. Hoy ya hay una disparidad de paga en favor de las mujeres. Y los hombres siguen discutiendo que si debemos ser proveedores o no. Pues no, que las mujeres han peleado que son independientes y luchonas. Por supuesto que no hay que ser proveedor. El otro tema que dicen que va muy de la mano es que es energía masculina. ¿En dónde? ¿Ustedes conocen algún otro mamífero o animal en el mundo que sea un proveedor? No existe. Por el contrario, las culturas ancestrales siempre hablaban de madre tierra porque era la que proveía. Y no hay ninguna cultura ancestral, todo esto viene de la gente que cree en energías y New Age, pero ninguna cultura ancestral hablaba que la energía masculina era proveedora, era protector y asertivo. Pero protector y asertivo no significa ser proveedor. Díganme ustedes algún otro animal en el planeta que tenga que ser proveedor. Hay algunos animales que proveen a las hembras cuando están embarazadas o cuando los cachorros están muy chiquitos. Pero eso es todo. Es todo este tema de que si el hombre tiene que ser proveedor porque es ser caballeroso. No es ser caballeroso. Caballeroso es una forma de respeto hacia las mujeres, pero no significa que seamos unos idiotas y tengamos que mantener a una mujer. Las mujeres hoy ya trabajan y es más, te están quitando tu empleo o tu puesto en una universidad. Entonces, ¿por qué seguimos con la discusión de ser proveedores? En el divorcio te quitan a tus hijos y si ella no trabajó, ella se queda con el niño. Y aparte de todo, tú le tienes que seguir manteniendo. O sea, porque no trabaja, la estás compensando. O sea, a nivel legal, estamos premiando que las mujeres no trabajen. Me parece muy curioso. Pero eso sí, las mujeres que sí son madres solteras, que sí trabajan, que son como anomalías, pero seguramente en tu grupo social conoces al menos una. Entonces, ¿por qué algunas sí y otras no? ¿Y por qué la ley prefiere apoyar a aquella que no trabaje? O buscamos damas o mujeres tradicionales. Y peor, que considerar que mujer tradicional es alguien que sepa cocinar, me parece un poco ridículo. No tiene nada que ver eso. Hay millones de hombres que se cocinan y se limpian solos, que viven solos. Tenemos que entender, hoy en día, repito, el feminismo está desde los 70s, o sea, hace más de 50 años. Hoy no existe una sola mujer que sea tradicional. Esas no existen. O como hombres nos adecuamos a la realidad que existe hoy en día, o estamos perdidos. No existe una sola mujer tradicional. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y en redes sociales, bueno, es clarísimo. Estamos viendo que en los 20 y principios de los 30 las mujeres todas son muy promiscuas y muy orientadas al trabajo y arrollan hombres por todos lados. Y de repente llega un momento en donde dicen, pues como no me fue bien en el trabajo, o ya me cansé, ya me di cuenta que no es tan fácil, ahora sí quiero a alguien que me mantenga. O ahora sí quiero una relación sana. Entonces, ahora voy a ser tradicional porque cocino. Pero por el hecho de que cocine, eso no las hace tradicionales. Hacerlas tradicionales sería que desde jovencitas se hayan comportado. Una mujer tradicional es aquella mujer que respeta al hombre, que no cree que es inferior a ella, que respeta, que valida, que considera su opinión como valiosa, que realmente busca una pareja, no alguien que la mantenga. Es bien diferente alguien que te mantenga a tener una pareja.
Hay una diferencia enorme. Esas mujeres ya no existen. Todas las mujeres, aunque sean mujeres que se cuidan y que sean muy conservadoras, pues ya no son tradicionales, esas ya no existen. ¿Por qué? Porque traen desde chiquitas la idea del feminismo, en donde tienen todos los derechos. A ver, te voy a hacer un ejemplo. Date un segundo para pensar en roles de género masculino. Seguro ya pensaste en cientos de ellos. Ser caballeroso, ser proveedor, protector, hacer esto, aquello. Ahora bien, las mujeres no tienen roles de género. No tienen ninguna. Las mujeres no están obligadas a hacer nada hoy en día en esta sociedad, pero los hombres sí. Entonces, si no existen mujeres tradicionales o damas que estén dispuestas a ceder ante un hombre o aunque sea respetarlo como igual y que sean cariñosas y dulces y suaves, porque seguimos discutiendo de que, estoy buscando una mujer tradicional, no existe, o tienes que ser un proveedor, o solo eres buen padre si pagas. ¿Cómo? Y entonces todo el feminismo y todo lo que se habla, ¿dónde quedó? Porque solo es cuando le conviene a la mujer, que eso es misandria, afectando al hombre. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Ahora bien, si hemos entendido que los hombres seguimos peleándonos por cosas tontas, mientras que las mujeres están ganando y ganando y ganando más derechos e imponiendo más reglas a su favor, ¿qué es lo que va a pasar? Muy claro. Por favor, abran los ojos y vean que ya viven en un matriarcado. Hoy todas las leyes benefician solo a las mujeres. Es más, en México ya a nivel constitucional están dejando de forma legal el matriarcado. Hoy en día todo tiene que tener una perspectiva de género. Y de repente olvidamos que hay dos géneros. No. Hoy en día cuando se habla de perspectiva de género, pareciera que solo se habla de las mujeres. Y que todo tiene que tener perspectiva de género. Y eso sí, te pueden poner una denuncia falsa y tú no puedes hacer nada. Es más, ni siquiera tienes la presunción de que eres inocente. Hoy tú tienes que demostrar que no hiciste nada mal. Y en muchos lugares te encierran en lo que se ve. Y mientras tanto, ya perdiste la casa, los hijos, una orden de alejamiento, etc. ¿Y sabes qué pasa si se demuestra que fue una denuncia falsa? Nada. Las mujeres no les pasa absolutamente nada. Y si una mujer es violenta, que todos los estudios demuestran que es mitad de violencia a hombres y mitad mujeres, ¿sabes qué les pasa? Nada. Hay casos a nivel internacional en donde la mujer le quita la vida al hombre y no le pasa absolutamente nada. Si acaso acaba en prisión, que 6 meses. ¿Saben cuánto dura un hombre? 15 años. 6 meses. O psicólogo. Tienes que ir al psicólogo por haberle quitado la vida a un hombre. ¡Qué barbaridad! Y los hombres seguimos papaloteando en que no, el feminismo es cosa, es una moda, es una ridiculez. O peor, no, es que yo quiero una mujer tradicional, las cuales ya no hay, no existen, no hay ninguna. O el hecho de limpiar y cocinar no te hace tradicional. Y la idea de ser proveedores, pues, ¿en dónde están viviendo? No te das cuenta que te están quitando tu trabajo por, por una perspectiva de género o de diversidad, equidad e inclusión. ¿En qué momento los hombres vamos a empezar a hablarlo? Primero hay que hablarlo con nuestros grupos sociales y luego empezar a demandarle a los políticos. ¿Por qué estás haciendo una ley que solo beneficia a las mujeres? ¿Y dónde quedo yo? Entonces, ¿dónde quedó mi voto? Yo quiero que también me defiendas a mí. Si yo voté por ti, yo espero que pongas leyes que no queremos que nos beneficien a los hombres. Queremos igualdad. La única manera para poder resolverlo es empezar a hablarlo, empezar a seguir más creadores de contenido masculinistas, darnos cuenta del lenguaje que utiliza el feminismo, en el cual siempre es equidad en lugar de igualdad. Sí, claro, pero la equidad es a favor de ellas. Cuando vivimos en un matriarcado, es ridículo. Necesito de tu apoyo para ganar la batalla cultural. Necesitamos empezar a entender que el feminismo es igualdad, no equidad, y no el mejoramiento de las mujeres, es igualdad. Empezar a exigir a los políticos, a los congresistas, esa igualdad ante la ley es vital. Y necesito de tu apoyo para empezar a platicarlo, hablarlo, documentarlo, ver lo que le están enseñando a tus hijos. Es terrible, ya a niveles escolares más bajos les están enseñando ser hombre o ser masculino es malo, es tóxico, eres un monstruo. Y las mujeres son mejores en todo que los hombres. Y pobres las madres y malos los padres. Despierta, reacciona, háblalo, coméntalo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.